Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Recuerden que todos los libros que yo leo son de desarrollo humano, excepto uno que me estoy dando el gustito de leer. Pero bueno, ahorita estamos leyendo aquí Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Está muy interesante. Ha estado largo, ahora sí que ha estado un poquito, eh, no pesado, la verdad es que no pesado, porque con un contenido buenísimo que nos ha ayudado muchísimo. Bueno, al menos a mí me ha ayudado muchísimo, me ha dado muchos tips. Por ejemplo, ayer el de los descansos, hoy sí me di un descanso antes y luego ya a transmitir. Porque a veces venimos tan cansados que hasta se nos nota en la cara, ¿verdad? Así que yo voy aprendiendo mucho. Espero que a ustedes les esté gustando y también les esté sirviendo principalmente. Bueno, pues hoy vamos a ver el capítulo 25, cómo evitar la fatiga y mantenerse joven. ¿Qué tal? Vamos a ver qué nos dicen. Dale Carnegie. Un día del otoño último, mi ayudante voló a Boston para asistir a una sesión de una clase médica de una de las clases médicas más extraordinarias del mundo. ¿Médicas? Bien, sí, esta clase se celebra una vez a la semana en el dispensario de Boston y los pacientes que asisten a ella son sometidos a exámenes regulares y completos antes de ser admitidos. Pero en realidad esta clase es una clínica psicológica, aunque su denominación oficial es clase de psicología aplicada. Anteriormente era clase de regulación del pensamiento, nombre propuesto por el primer miembro. La verdadera finalidad de la institución es tratar a las personas enfermas de preocupación y muchos de estos pacientes son amas de casa emocionalmente perturbadas. ¿Cómo se inició en esta clase para enfermos de preocupación? Bien. En 1930, el doctor Joseph H. Pratt, quien por cierto había sido discípulo de Sir William Osler, observó que muchos de los pacientes externos que acudían al dispensario de Boston no tenían aparentemente ninguna afección física y sin embargo presentaban prácticamente todos los síntomas de la carne hereda. Las manos de una mujer estaban tan agarrotadas por la artritis que ya no servían para el menor trabajo. Otra mujer ofrecía todos los espantosos síntomas de un cáncer de estómago. Otras más tenían dolores de espalda, jaquecas, cansancio crónico o vagas molestias y afecciones. Sentían realmente todas estas cosas, pero los exámenes médicos más completos revelaban que estas mujeres estaban perfectamente en sentido físico. Muchos médicos a la antigua hubieran dicho que todo era imaginación, fantasía, pero el doctor Pratt comprendió que era inútil decir a los pacientes que se fueran a casa y olvidaran todo aquello. Sabía que la mayoría de aquellas mujeres no querían estar enfermas. Si les hubiera sido fácil olvidarse de sus afecciones, lo habrían hecho sin necesidad de nadie. Entonces, ¿qué cabía hacer? Abrió esta clase en medio de las dudas de los médicos que lo rodeaban. Y la clase ha obrado maravillas. En los 18 años transcurridos desde su inauguración, son miles de pacientes los que han sido curados asistiendo a ella. Algunos de los pacientes han acudido durante años con la misma religiosidad con que se va a la iglesia. Mi ayudante habló con una mujer que apenas había faltado a una sesión en 9 años. Esta mujer dijo que la primera vez que fue a la clínica estaba completamente convencida de que tenía un riñón flotante y alguna afección al corazón. Estaba tan preocupada y tensa que perdía a veces la vista y tenía accesos de ceguera. Sin embargo, hoy se muestra confiada, animosa y en excelente salud. Parecía no tener más de 40 años y tenía dormido en sus brazos a uno de sus nietos. Habló así: solía preocuparme mucho por las cuestiones familiares. En ocasiones deseaba morirme, pero aprendí en esta clínica lo inútil que es preocuparse. Aprendí a acabar con eso, y puedo decir honradamente que ahora mi vida es serena. La doctora Rose Halderfield, asesora médica de la clase, dijo que creía que el modo mejor de aliviar la preocupación era
hablar de nuestros problemas con alguien en quien tengamos confianza. Seguidamente manifestó, llamamos a esto catarsis. Cuando los pacientes llegan aquí, pueden exponer sus problemas con todo detalle hasta que consiguen expulsarlos de sus espíritus. Rumiar las preocupaciones y guardarlas para sí es algo que causa una gran tensión nerviosa. Tenemos que compartir nuestras preocupaciones, tenemos que dar participación en nuestros problemas. Es preciso tener la sensación de que hay alguien en el mundo que desea escuchar, capaz de comprender. Mi ayudante presenció el gran alivio que obtuvo una mujer exponiendo sus preocupaciones. Tenía preocupaciones domésticas y cuando comenzó a hablar parecía que iba a estallar. Después, gradualmente, a medida que hablaba, se fue calmando. Al final de la entrevista estaba sonriente. ¿Había sido resuelto su problema? No, no era tan fácil. Lo que causó el cambio fue hablar a alguien, obtener un consejo y un poco de simpatía humana. Lo que produjo el cambio es el tremendo valor curativo que existe en las palabras. El psicoanálisis está basado en cierta medida en el poder curativo de las palabras. Desde los días de Freud, los psicoanalistas han sabido que un paciente puede encontrar alivio de sus ansiedades internas si se lo pone en condiciones de hablar, simplemente hablar. ¿Por qué es así? Tal vez porque al hablar obtenemos una mejor percepción de nuestros problemas, una mejor perspectiva. Nadie conoce la respuesta completa, pero todos sabemos que desembuchándolo todo, sacándolo de nuestro pecho, se obtiene un alivio casi inmediato. ¿Qué tal? Si es así, ¿por qué la próxima vez que tengamos un problema emocional no buscamos a alguien con quien hablar del asunto? No quiero decir desde luego que debemos de convertir en una plaga acudiendo con lamentos y quejas al primero que tengamos a nuestro alcance. Decidamos qué persona merece nuestra confianza absoluta y pidámosle en una entrevista. Puede ser un pariente, un médico, un abogado, un funcionario o un sacerdote. Después digamos a esta persona, quiero su consejo, tengo un problema y quisiera que usted lo escuchara mientras lo expongo en palabras. Quizá usted pueda aconsejarme, quizá posea usted puntos de vista que yo no pueda alcanzar. Pero, aunque no sea así, usted me ayudará mucho con solo sentarse y escucharme. Exponer las cosas es, pues, una de las principales terapias utilizadas en la clase del dispensario de Boston. Pero he aquí algunas otras ideas que recogí en la misma clase. Son cosas que usted puede hacer en su hogar. 1. Lleve un cuaderno de notas o recortes con lecturas que inspiren. En este cuaderno usted puede incluir todos los poemas, oraciones breves o citas que le traigan personalmente y le den ánimo. Después, cuando una tarde lluviosa le cause una depresión profunda, tal vez encuentre en el cuaderno la receta para disipar la tristeza. Son muchos los pacientes del dispensario que han llevado cuadernillos así durante años. Dicen que han sido acicate para su espíritu. 2. No se fije excesivamente en las deficiencias de otros. Una mujer de la clase que se estaba convirtiendo en una esposa ceñuda, regañona y de rostro demacrado, debió responder a la pregunta, ¿qué haría usted si su marido se muriese? Quedó tan escandalizada ante la idea que inmediatamente se sentó y comenzó a exponer las buenas cualidades de su marido. La lista fue muy larga. ¿Por qué no hace usted lo mismo la próxima vez que sienta que se ha casado con un feroz tirano? Tal vez acabe convencida después de enumerar tantas virtudes de que su marido es un hombre de mérito. 3. Tome interés en los demás, desarrolle un interés cordial y sano por las personas que comparten su vida. A una paciente que se sentía tan especial que no tenía ningún amigo, se le dijo que escribiera un relato acerca de la primera persona que encontrara. La buena señora comenzó en el ómnibus y a preguntarse a qué clase de ambiente pertenecerían las personas que veía. Trató de imaginarse cómo era la vida de todas aquellas personas. Lo cierto es que se vio enseguida hablando con toda clase de gentes y que ahora es una mujer feliz, activa, abierta, curada de todos sus dolores. 4. Haga un plan para el trabajo de mañana antes de acostarse esta noche.
La clase encontró que muchas personas están agobiadas y aturdidas por los innumerables quehaceres y cosas que han de realizar. Nunca consiguen poner término a sus tareas, se ven acosadas por el reloj. Para curar esta sensación de prisa y preocupación, se propuso que se trazara cada noche un plan del día siguiente. ¿Qué sucedió? Más trabajo realizado, menos fatiga, una sensación de orgullo y realización y tiempo sobrante para descansar y divertirse. 5. Finalmente, evite usted la tensión y la fatiga. Descanse, descanse. Nada aumentará tanto sus años como la tensión y la fatiga. Nada aumentará tanto sus años como la tensión y la fatiga. Nada causará estragos en la frescura de su tez y en su aspecto. Mi ayudante permaneció 1 hora en la clase de regulación del pensamiento en Boston, mientras el director, el profesor Paul E. Johnson, exponía muchos de los principios que hemos estudiado en el anterior capítulo sobre las normas del descanso. Al cabo de 10 minutos de ejercicios de reposo, mi ayudante, del mismo modo que los demás, estaba casi dormida, muy derecha en su silla. ¿Por qué se insiste tanto en el descanso físico? Porque la clínica sabe, como los demás médicos, que para librar a una persona de sus preocupaciones es preciso hacerla descansar. Usted debe descansar. Aunque parezca extraño, el duro piso es mejor para relajarse que un muelle colchón, proporciona más resistencia, es bueno para la columna vertebral. Y bien, he aquí algunos ejercicios que puede hacer en su casa. Pruébelos durante una semana y vea el efecto de los mismos en su aspecto y en su estado de ánimo. ¿Qué tal? Nos va a dar unos ejercicios. Aquí van. Tiéndase en el piso que siempre se sienta cansado. Tiéndase en el piso siempre que se sienta cansado, perdón. Estírese todo lo que pueda. Ruede sobre sí mismo si lo desea. Haga esto 2 veces al día. B. Cierre los ojos. Trate de decir, como el profesor Johnson recomienda algo parecido a esto: el sol brilla allá arriba. El cielo está azul y esplendoroso. La naturaleza está en calma e impera en el mundo. Y yo, como hijo de la naturaleza, estoy a tono con el universo. O todavía mejor, rece. Si usted no puede tenderse porque el asado está en el horno y no tiene tiempo, puede obtener los mismos resultados, puede tener los mismos efectos sentándose en una silla dura y derecha. Es lo mejor para descansar. Siéntese muy tieso como una estatua egipcia y deje que las manos descansen palmas abajo en lo alto de sus muslos. Buenas noches, don Ezequiel. Ahora lentamente ponga tensos los dedos de los pies y seguidamente aflójelos. Ponga tensos los músculos de las piernas y seguidamente aflójelos. Haga esto lentamente hacia arriba con todos los músculos del cuerpo, hasta llegar al cuello. Después haga que la cabeza gire pesadamente. ¿Me habla? Pesadamente, como si fuera una pelota de fútbol. Y diga en todo momento a sus músculos, como en el capítulo anterior: vamos, aflójense, aflójense. Calme sus nervios con una respiración lenta y profunda. Respire desde lo más hondo. Los yogis de la India tenían razón. La respiración rítmica es uno de los mejores métodos que se hayan ideado para calmar los nervios. Piense en las arrugas y los pliegues de su cara. Piense en las arrugas y los pliegues de su cara y elimínelos. Afloje ese ceño de preocupación que siente entre las cejas y los pliegues de las comisuras de los labios. Haga esto 2 veces al día y tal vez no necesite ir a un consultorio de belleza para que le den un masaje. Tal vez desaparezca todo eso desde dentro hacia afuera. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Me encanta. Dale Carnegie ha hecho una investigación muy completa sobre todo. Bueno, pues esos son los ejercicios que nos da, los consejos que nos da. Yo también estoy de acuerdo. Es una catarsis. Cuando nosotros tenemos una preocupación y se la decimos a alguien, descansamos mucho. De hecho, también eso sirve cuando los que son católicos
y van y se confiesan, descansan mucho. Descansa su alma, descansa su espíritu, descansa su cuerpo cuando ellos se confiesan. Ajá. Entonces es muy bueno platicar las preocupaciones que tenemos, pero como dicen, no irnos quejando por ahí con todo el mundo, sino escoger a la persona que nosotros consideremos que es de confianza y platicarle nuestra preocupación. Ajá. Creo que eso sería lo ideal y eso nos ayuda a liberar esa emoción y esa tensión del cuerpo. Uh-huh. Y como ven, también nos ayuda a desarrugarnos. Así que tratemos de descansar, pero no nada más descansar, relajarnos. Uh-huh. Las respiraciones son buenísimas. Eso es muy, muy bueno. Así que cuando puedan, tírense al piso y ruédense para acá y ruédense para allá. Eso lo hacemos en el yoga y ya es buenísimo. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Bueno, muchísimas gracias. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Recuérdense que tengo mi página de Ser Humano, Ser con mayúscula, H mayúscula, humano minúscula. Ahí estoy transmitiendo cartas para Claudia de Jorge Bucay. Y en mi Facebook estoy como Alik Bonils. Ahí estoy transmitiendo la liberación del perdón. Bueno, pues la liberación con el perdón. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao.